Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la noticia en la comunidad. A esta hora del día miércoles 17 de mayo estamos listos para la información. En el cantón Vallenita de la provincia de Santa Elena se levanta sobre una cantera una galería náutica con miles de piezas antiguas que fueron coleccionadas por un marino en sus diferentes viajes alrededor del mundo. Se trata de la Galería Farallón Dillon. Se llama Farallón Dillon, está ubicado sobre un acantilado en el cantón Vallenita. Esta galería náutica posee piezas recolectadas durante más de 40 años por un capitán de la Marina Mercante que surcó los mares alrededor del mundo, como nos lo cuenta su hijo. Una colección de más de 40 años, en este caso de mi padre, el capitán Dillon, que ha venido a través de todos sus viajes coleccionando piezas marinas originales. Y de esta manera se trata de combinar el tema cultural con el tema turístico. Aquí encontrará innumerables piezas auténticas relacionadas a la navegación, entre las que destaca este equipo de buceo del siglo XVIII con toda su indumentaria. Y estos uniformes eran utilizados en esa época por los ingleses para poder hacer las inmersiones al fondo del mar y de esta manera poder trabajar y dar mantenimiento a las tuberías. Asimismo, aquí reposan los restos de un barco hundido hace más de 400 años. Claro, aquí tenemos los restos del galeón La Capitana. El galeón La Capitana, miren cuánta historia a veces tenemos y lastimosamente las personas no conocen. Ustedes han de haber escuchado mucho que se habla, por ejemplo, del equipo del astillero en Guayaquil. ¿Pero de qué astillero? ¿Dónde están los restos de los astilleros? ¿Dónde está la historia de ellos? Resulta que Guayaquil solía ser uno de los astilleros más importantes de Sudamérica por su madera fina y por el tamaño de los árboles. Estos galeones eran construidos en Guayaquil para llevar los tesoros de Sudamérica a Europa. Ahora, hace unos 350 años se hundió un galeón que se llamaba La Capitana frente a las costas de Chanduy, más o menos a una media hora de aquí de Vallenita. Y inmediatamente se rescató los tesoros. Pero hace 15 años llegó otro equipo de rescate de los Estados Unidos y logró sacar los restos de ese galeón que no fueron sacados hace 350 años. Y esa parte, la mitad de los tesoros reposan hoy en día como patrimonio cultural en los museos del Ecuador. Y la otra mitad de los tesoros reposa en los coleccionistas que estuvimos ayudando al trabajo. Lámparas, timoneles, brújulas y duendes, piezas antiquísimas de barcos españoles que llenan de asombro y que hacen que el lugar sea lleno de misterio y de leyenda. Pero aquí el turista, además de reencontrarse con el pasado, puede observar al mar en todo su esplendor. Farallón Dillon es un lugar que invita a un descanso total, donde se ancla el pasado y zarpan los sueños, informó Luxiola Salazar. Algunos de los productos más destacados en el cantón Salinas de la provincia de Bolívar son aquellos hechos con algodón. Para su elaboración utilizan maquinarias antiguas que datan de mediados del siglo XX. En medio de la tranquilidad que solo los poblados andinos nos ofrecen, un punto llamado Salinas de Bolívar se destaca en la provincia. Entre sus calles, una arcaica industria de prendas de algodón llama la atención por el procedimiento con el que se elaboran sus productos. Pues desde trasquilar a las ovejas, la materia prima llega hasta este lugar, en donde de entrada el material es seleccionado cuidadosamente, limpiado y comienza a ser procesado. Aquí elaboramos el hilo de lana de oveja y de alpaca. Como nuestra fábrica es intercomunal, trabajamos con muchas comunidades proveedoras de la materia prima. El 90% o el 80% vendemos a Ibarra, Otavalo. Poco a poco lo que le pertenecía naturalmente a una oveja comienza a tomar forma, entre ellos los distintos hilos, en donde las máquinas, sin perder el ritmo, lo acomodan para después ser utilizados y confeccionar las prendas. Actualmente estamos con 18 personas. Ya esta fábrica, que a lo mejor fue hace años la más grande en Salinas, estaba trabajando con 60 personas. Lo que sorprende es que esta maquinaria data de decenas de años atrás, lo que convierte a esta industria en tradicional, aunque buscan algo de modernización. Nos han presentado a nosotros un proyecto, el mismo que está siendo analizado en planta central,
que consiste básicamente en solicitar un fondo para poder ellos renovar los equipos. Al renovar ellos estos equipos les permitirá ser más competitivos y tener un producto de mayor calidad. En este otro lugar, ya a la materia se le da distintos colores. Un punto en Bolívar que sorprende con el arte de convertir la lana en prendas de vestir y buscan la forma de que la tradición no muera y que siga pasando de generación en generación. Desde la provincia de Bolívar, informó Julio César Saona. Conocida como la tierra de las piñas, Milagro es una de las ciudades más importantes del Ecuador gracias a su producción agrícola y a la industria azucarera. A finales del siglo XIX se convirtió en el primer poblado del país con el servicio de alumbrado público. Realmente lo de las piñas en Milagro es una frase que se acuñó hace muchos años, no lleves piñas a Milagro, ¿no? Eso obedece a épocas inmemorables, no hay un registro que determine el año exacto en que se cultivó la primera piña en Milagro, pero eso tiene ya algunos años, estamos hablando más de 100 años en el tiempo, y es el producto símbolo, el producto ícono de la ciudad, que hoy lamentablemente pues ha decaído su producción por los costos onerosos que eso conlleva. Es más, algunos productores de piña en algún momento tuvieron que cambiar de actividad porque la crisis del año 98-99 obligó a que ellos opten por otro tipo de cultivo que son los viveros. Actualmente Milagro es conocida como la ciudad jardín por la variedad de viveros que existen en las zonas de Roberto Astudillo y de Mariscal Sucre, ¿no? Eso ha permitido que muchas personas vengan a Milagro no solamente en calidad de típico turista, sino a conocer la flora de Milagro. Es más, el actual aeropuerto José Joaquín de Olmedo, sus jardines fueron justamente arreglados, adornados con las flores de Milagro. Milagro es una zona, es un área netamente agrícola, de la cual su subsistencia y su crecimiento ha sido en base a al agro que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Ese es nuestro fuerte como tal. Se considera Milagro como una ciudad netamente agrícola, por supuesto, y acompañado de la mano de esta gran empresa que es el Ingenio Valdés, que es la primera empresa azucarera a nivel nacional. Nosotros tenemos como una parte principal en el desarrollo de Milagro es el Ingenio Valdés. Fue una fuente de trabajo para muchos milagreños y gente que venía de fuera de Milagro, donde se desarrollan las zafras que daba oportunidad de trabajo a Milagro, a su población. Dentro de su parte agrícola, nosotros tuvimos hace muchos años la característica que éramos los que producíamos piñas. Gran parte de la producción la teníamos en Milagro, en la zona del Banco de Arena, que posteriormente se fue terminando esa producción y fue reemplazándose con viveros. Entonces ya la piña fue yéndose hacia la parte de Naranjito, Rocafuerte, donde hay una producción de piña. Milagro se ha caracterizado también por ser una zona arrocera y por tener el desarrollo agrícola en ese sector. Han sido sus grandes fuentes de trabajo, la parte agroindustrial. En lo que corresponde a la parte educativa, Milagro se ha desarrollado también mucho. Han habido
personas muy emprendedoras aquí en Milagro, que lucharon porque la educación se genere y se dé oportunidades. Por ejemplo, la creación de la extensión universitaria, que fue una conquista de quienes estuvimos en ese entonces, que luchamos para que no padezcan, como padecimos muchos de nosotros estudiantes, cuando teníamos que ir a Guayaquil a estudiar y no habían suficientes medios de transporte. Y se les dio oportunidades a muchas personas que ya eran adultos, que ya estaban con sus años, a que ellos logren estudiar y sacar un título profesional. Esto se logró ya y ahora tenemos ya una universidad. Tuvimos la parte agrícola también, que aquí existía lo que se denominaba antes la granja. Después hubo el desarrollo de la parte universitaria, que se formó la Universidad Agraria. Es decir, Milagro en su parte cultural se fue extendiendo mucho, bastante. El milagreño como el típico ser humano de la costa, somos costeños y tenemos la mayor parte de nuestras costumbres iguales o parecidas. Nuestra costumbre, por ejemplo, en sí, servirse, me explico, servirse de nuestras propias producciones, de nuestras propias producciones y tradiciones. Por ejemplo, comemos la mayor parte de aquí en la ciudad lo que es los platos típicos de la costa, lo que es el seco, lo que es la guatita y así por el estilo, y platos variados más. Pero asimismo tenemos que enfocar que nuestra cultura, nuestra parte de nuestras tradiciones, en sí es que somos más conocidos por el tema de la piña. Efectivamente, Milagro ha sido uno de los centros agrícolas de mayor producción de la piña. Por eso nos han conocido, por eso nuestro producto es de exportación actualmente. Por eso somos conocidos Milagro, la tierra dulce de las piñas. Eso es en cuestión de nuestras tradiciones y nuestras costumbres, igual nuestras costumbres. Bueno, el milagreño tiene una naturaleza, que es trabajador por naturaleza. Y cuando hablo de trabajadores en todos los escenarios, desde la agricultura hasta trabajar en una empresa. Es decir, su vida gira en torno al trabajo. Y en cuanto al hombre del campo, lo propio, vive del agro, lo que el agro le brinda al milagreño propio de esta tierra, porque también hay los milagreños de corazón. ¿No? O los milagreños por adopción. Pero esa es la dinámica que tiene este pueblo, de ser un pueblo pujante, que trabaja y que ha sobrevivido a muchos impactos, crisis nacionales económicamente hablando, situaciones de desastre como el incendio que hubo en 1942, donde se quemó la casa municipal que estaba frente a este lugar, frente al Parque Rafael Valdés de Cervantes, y arrasó toda una cuadra, pero el milagreño nunca se detuvo, siguió hacia adelante con ese dinamismo de progreso, que es lo que lo identifica, que no es un ente conformista, sino que va más allá de las limitaciones. Trata de superarse día a día. Milagro antes era un gran hacendado, eran haciendas. Las primeras haciendas que se desarrollaron aquí en la ciudad fue Rosa María y San Miguel. Fueron las grandes haciendas que existían aquí en Milagro. Pero como Milagro se ha ido expandiéndose, creciendo, ya actualmente esas haciendas ya no son haciendas, ahora son ciudadelas. Ciudadela Rosa María y Ciudadela San Miguel. Por decirlo de esa forma. Antes, aquí en Milagro, la gente, como es netamente agrícola, la gente venía en canoas, venía en caballos y, lo más importante, venía también
en el tren. Un tránsito obligado del ferrocarril que viene desde Durán. Es más, en 1874 se instalan las primeras paralelas en la parroquia Chobo, donde se comienzan a atender estas rieles con rumbo hacia Quito. Y eso fue en 1874. Inclusive hay documentos que testifican que el doctor Gabriel García Moreno estuvo en esa época inaugurando ese pequeño tramo que existía entre Chobo y la parroquia Milagro de ese entonces, ¿no? El ingenio Valdés es un polo de desarrollo para la población. No hay familia en Milagro que no haya tenido un pariente, un familiar que haya trabajado en el ingenio Valdés, desde épocas inmemorables hasta los actuales momentos. En la mañana y en la noche a nivel nacional. No nos define una sola palabra. Somos una fusión de muchas cosas. Somos refrescantes. En la mañana y en la noche a nivel nacional. Milagro es una zona tropical y fue habitada desde hace miles de años por una numerosa población aborigen perteneciente a la cultura Cayapa Colorado. Alrededor del año 500 después de Cristo apareció la cultura Milagro Quevedo, que existió hasta la llegada de los españoles. Alrededor del año 500 después de Cristo apareció la cultura Milagro Quevedo, que existió hasta la llegada de la invasión española alrededor del año 1500 después de Cristo. Esta cultura prehispánica ocupó la zona comprendida entre las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes y las colinas del litoral ecuatoriano, constituyendo con los atacames, Jamados y Manteño Huancavilca las últimas culturas en la costa ecuatoriana antes de la llegada de los primeros españoles en 1526. Estas fotos que ustedes pueden observar aquí son de los diversos trabajos de arqueología que realizó Julio Viteri Gamboa. En Valdivia, en la zona donde realizó algunos trabajos. Aquí está también en Milagro, en la zona de las lomas. Esto es en los ríos y los ríos también. Entonces hemos ido recopilando todas esas fotos de él. Las fotos que ustedes ven acá corresponden cuando a Julio Viteri Gamboa le entregaron una mención por haber hecho el Niño Milagreño, un libro del lugar natal, que fue formado por él, creado por él, y el municipio le realizó el reconocimiento. Bueno, la cultura Milagro Quevedo, que data del 500 al 1500, estamos hablando del periodo de integración, que tuvo un desarrollo muy importante en cuanto a al desarrollo de Milagro en esas épocas. Nos habla el censo de Torres de Mendoza de los primeros pobladores a los Belín. Hay un registro inclusive que habla de 26 indígenas tributados de la zona, en la zona de Yaguachi, porque no olvidemos que Milagro, antes de ser el cantón Milagro, perteneció al actual cantón Yaguachi. En todo caso, pues, en esta zona, que luego cuando Milagro se independiza políticamente de Yaguachi, adquiere todos estos territorios y se establece desde ese entonces como el punto de partida de estas primeras civilizaciones que habitaron estos territorios. Ahí hubo otras, los chilintomos, los chogos, bueno, una variedad de conglomerados indígenas que también fueron ellos diezmados por las pestes
y porque los españoles también los querían para someterlos de manera de esclavitud, ¿no? Se habla también de los chirijos, pero no hay registro que determine a Chirijo como una población propiamente dicha, pero no así el sitio, que eso sí existe, la zona de Chirijo, en Milagro, que guarda mucha similitud en cuanto a la fonética con Chirije en Manabí. Pero en todo caso, Milagro es conocido también como la tierra de los chirijos. Independientemente, sin entrar en análisis un poco más profundo sobre el tema, no podemos determinar si existieron o no por la ausencia de estos registros históricos que no constan en las actas de cabildo de la época, ¿no? Se definían étnicamente como chonos. Sus miembros fueron consumados orfebres, que trabajaban delicadamente el oro y la plata, y llevaban para su adorno personal hasta 12 aretes, 6 en cada oreja, no solo en el lóbulo, sino alrededor del pabellón. De este punto, Milagro es donde nacen los estudios arqueológicos de Julio Viteri Gamboa, Emilio Estrada, sigue con Francisco Huerta, Olaf Holm y otros arqueólogos que se sumaron por la arqueología del Ecuador, donde se realizaron los estudios, las excavaciones, y con el carbono 14 se fueron estableciendo los años que tenían cada una de esas piezas y se fueron estableciendo cronológicamente a cada cultura. De aquí de Milagro se expande los trabajos a la zona de Quevedo y en Milagro, en Los Monos, zona de Los Monos que es conocido aquí, Chimbo, todo lo que corresponde a Valdés, Taura, se fueron extendiendo todos los trabajos. Luego, posteriormente, se conoció la cultura Huangala, en Libertad, Salinas, todos estos trabajos en la península que se fueron conociendo y se apareció la cultura Valdivia, que es donde se realizaron en Buenavista y en otro punto. Posteriormente está Manta, Chirije, Charapotó, Cerro de Hojas, Bahía de Caracas, hasta llegar a lo que corresponde a Cojimí, Atacames y La Lolita. Todos estos puntos son trabajos donde realizó Julio Viteri Gamboa con don Emilio Estrada y Casa y posteriormente continuó el trabajo de arqueología. Las culturas, los nombres de las culturas fueron denominadas por los lugares donde fueron encontradas. Bueno, Milagro es una ciudad que desde épocas inmemorables se ha distinguido por ser una ciudad cosmopolita. Es fácil en Milagro encontrar a un interiorano como encontrar a un asiático, a un chino, encontrar a alguien de descendencia francesa, ¿no? Hay una rica diversidad en cuanto a etnias, en cuanto a culturas, que ha hecho de Milagro una ciudad acogedora para propios y extraños. El milagreño es una mezcla de gente de la sierra y de la costa. El milagreño es jovial, alegre, trabajador, emprendedor. Por eso es que hemos crecido, pues. Ya somos una ciudad, como le dije anteriormente, de más de 200.000 habitantes. Ese es el milagreño. Atiende bien, es muy carismático con el turista. Ese es el milagreño. De lo que le puedo decir, es muy amable y jovial. Casi hay una similitud entre el milagreño y el guayaquileño. Estamos a 40 minutos de la ciudad puerto, Guayaquil, y esa influencia nos ha permitido adoptar ese tipo de comportamiento, ese tipo de costumbres, por decirlo de alguna otra manera, que no nos diferencia casi en nada a lo de Guayaquil, ¿no? Diría que somos ciudades hermanadas por las costumbres, por la religión, por el movimiento comercial. No tenemos puerto, pero el comercio gira en torno a diferentes actividades agroeconómicas en la ciudad y empresariales también.
Bueno, la venta de la bandera, cuando se produce en el año 1894, Milagro es el primer pueblo en alzarse en armas en contra del negociado de la venta de la bandera, con las huestes del coronel Enrique Valdés Concha, que era propietario del ingenio. Entonces eso hace que ese descontento nacional, esa agresión a la dignidad nacional, haga eco en Milagro a través de las huestes de los peones del ingenio Valdés y se alcen en armas en contra del gobierno de Luis Cordero, que inicialmente el combate estaba programado para que sea celebrado aquí en esta parte donde estamos, en el Parque Central, pero por cuestiones de estrategia militar se decide hacerlo o trasladar el lugar hacia lo que se conoce como el sector de Conducta, que hoy pertenece al Cantón Naranjito. Fue una lucha muy cruenta, pero que dio inicio a que la chispa de la revolución liberal se encienda y triunfo el 5 de junio de 1895 con Alfaro como líder supremo de esa revolución. Milagro no se estancó, Milagro creció, se desarrolló con su propia gente, con el comercio de los propios y comercio agrícola. Se desarrolló de esa forma. Actualmente, con las vías de comunicación nuevas, bueno, ahora tenemos prácticamente vehículos que llegan aquí a la ciudad. Ya lo que es el tema del caballo, la canoa, eso ya no existe. Pero eso sí es historia para Milagro. Y yo puedo dar fe. Cuando era pequeño, las canoas, los caballos y todas esas vainas, yo conocí. Bueno, recuerda que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. También recuerde que 6:30 en punto de la mañana iniciaremos nuestra primera emisión informativa. Hasta tanto descansen. Gracias por la compañía. Buenos días. La noticia siempre en la